Ahora sí. Bueno, buenas tardes. A los que no me conocen, yo soy Dargais Nahuel, kinesiólogo del hospital. La idea es dar dos mini charlas. La primera es sobre bioseguridad en los pacientes ventilados, ya sea el armado del respirador o ventilador. Y la otra es del inicio de la ventilación mecánica. Me gustaría que sea un poquito más interactiva, así que si tienen dudas, lo que tengan, ya que todos y todas tenemos dudas, así que pregunten sin miedo. Bueno, como inicio, ya es lo que venimos reiterando, lo que vienen ya diciendo, pero no está de más de volver a repetir, porque es lo más importante en esta situación, es sobre el equipo de protección personal. Asegúrense que cuando tengamos que utilizar el equipo de protección personal de máxima, tengamos todos los elementos e insumos. Sugiero que en este momento que tenemos un poquito más de tiempo, no hay tantos pacientes por ahora, de practiquen mucho, donde ahí van a salir los errores, y ya cuando tengamos que hacerlo realmente, tenemos varios ensayos encima. Bueno, después también, acuérdense de la no ventilación manual al momento de intubar al paciente. Lo ideal sería una máscara de reservorio, con FIO, o sea, oxígeno a 10 litros, para una saturación del 100% por 5 minutos, como ya lo hablaron hoy. Si no tenemos máscara de reservorio, la idea es utilizar el AMBU, pero sin esa ventilación manual que normalmente solemos hacer. Al realizar el AMBU, la preoxigenación, que sea con el filtro colocado. Esto es importante y clave para la protección de nosotros, colocarle entre la máscara y el AMBU lo que sería el filtro humidificador. Una vez que ya se intubó el paciente, insuflar bien el balón. Esto es algo que también hay que prestar mucha atención. Fíjense cuando se ata el tubo, el tema de no clampear lo que es el testigo, porque ahí tendríamos un problema con el balón. Asegúrense que esté bien atado, sin clampeo del testigo, e inflar bien el balón. Es preferible inflarlo de más, y después lo testeamos a que esté desinflado y corramos riesgo. Y bueno, como ya les volví a repetir, la comprobación del filtro en la tubuladora del respirador, que ahora vamos a hablar un poquito más. Capaz que somos algo reiterativo, o soy reiterativo, pero bueno, la idea es que no queden muchas dudas de esto. Como manejo inicial, asegúrense de que los gases medicinales, hacia aire comprimido y oxígeno, tengan su manómetro antes para prever la maniobra. Fíjense que tengan esos manómetros, y al momento del armado del ventilador tenemos que tener el humidificador filtro, que por suerte en este hospital tenemos humidificadores y filtros a la vez, entonces ya eso nos asegura de un filtrado más una humidificación, que es clave para mantener un paciente bajo ventilación mecánica. Evitar la desconexión innecesaria, traten de no desconectar al paciente en ningún momento. Después más adelante vamos a ver cómo vamos a clampear el tubo para tener el menor riesgo posible. El armado del ventilador, junto con la tubuladora y el humidificador filtro, va a ir con el circuito cerrado de aspiración, es fundamental. Y si tenemos que usar, y no nos queda otra, ya sea que se decidió por algo utilizar la realización de PAF, porque el paciente hace broncoespasmos severos, si no, no está indicado, vamos a utilizar una aerocámara plegable por delante de la I. En este caso, acá, si no se ve muy bien la imagen, pero bueno, viene la I, el humidificador filtro, el circuito cerrado de aspiración, y acá adelante se colocaría la aerocámara. Después hay un videíto, para no tener ningún tipo de riesgo al momento de hacer los PAF. No está indicado, no dije antes, pero esto se basa en las recomendaciones dadas por el Ministerio de Salud, junto con la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, de SATI. La idea es de no nebulizar. En la nebulización hay mucha dispersión, mucha aerosolización, entonces es muy peligroso, y tampoco la realización de ningún tipo de aspirado traqueal, ni siquiera por el riesgo de aerosolizar. Bien, dos palabritas de las características que tiene el humidificador filtro, que es lo que más me interesa.
lo que está recomendado es entre 300 y 1500 mililitros. Lo que me está diciendo acá es la capacidad de humidificación que tiene entre este rango de volumen corriente. Muchas veces podemos llegar a utilizar volumen de 300 mililitros kilos, y acá habría que prestar atención en lo que sería la humidificación de ese paciente. Si viene el moco muy seco o algo, deberíamos rever esta situación. Pero es para que lo tengan en cuenta. Este humidificador filtro tiene un espacio muerto. Al colocarse por delante de la I, esto se considera espacio muerto. Entonces, al ser considerado espacio muerto, es un área, un espacio que no genera ningún tipo de intercambio gaseoso, y como son pacientes que van a ser ventilados a muy poco volumen corriente, esto influiría, o tendría mucha influencia en la ventilación, ya considerando que tiene entre 60 o 55 a 90 mililitros de espacio muerto, bastante. La filtración es viral y bacteriana, y es de un 99,9%. En eso estamos seguros, y el método de filtración es por una capa electrostática que a través de la ionización hace la carga y atrae lo que serían las partículas. Bueno, acá quiero aclarar algo sobre los humidificadores, a ver si lo puedo mostrar a la cámara para que lo vean. No sé si se alcanza a ver, pero quiero que recalquen que es fundamental mirar lo que vamos a utilizar, más que nada para que vean que el humidificador sea HME, que significa intercambiador, acá se ve, intercambiador de calor y humedad en inglés, y la F, fundamental que tenga la F, para que funcione de filtro. Si no, normalmente son equipos que son humidificadores y nada más. Entonces, antes de colocarlo, asegúrense que tenga el humidificador filtro, que diga HMEF. Por suerte en este hospital tenemos de este tipo, pero si alguno trabaja en otro lado, fíjense al momento del armado del ventilador que tenga el humidificador filtro. Estos actúan de manera pasiva, son humidificadores pasivos normalmente que se les llama, porque lo que hace es retener la humedad y el calor de la exhalación del paciente, y en la inspiración vuelve a ingresar esa humedad y ese calor que genera el propio paciente. Esto se lo digo porque también hay un tipo de humidificación activa, bueno, más adelante, que lo vamos a repasar ahora. Bien, el Ministerio da 3 opciones como utilización de humidificación filtro. La idea es que nosotros nos quedemos con este tipo de opción, que es que vamos a armar el respirador normalmente, conectando las tubuladoras a la salida expiratoria e inspiratoria, y vamos a colocar en la I el humidificador filtro, que es eso que les mostré recién, que sería el verde. Eso nos asegura ya la humidificación y el filtro. Es la manera más segura, más simple, más económica, y la de más uso en la UTI. Ya con esto, armándolo de esta manera, no tenemos filtro en ninguna salida de acá del respirador, solamente colocamos el humidificador filtro en la rama I, y ya estamos 100% seguros. No estamos seguros si se llega a desconectar, por eso es tratar de manipular lo menos posible, y cuando manipulemos la vía aérea o lo que sea, tener cuidado para que no se desconecte. La otra opción es cuando no tenemos la humidificación filtro, que es el HMF, y solamente tenemos el humidificador, sí o sí tenemos que colocar filtros, que serían de este tipo, que son los de banda amarilla, que son filtro viral y bacteriano, en la salida expiratoria y en la salida inspiratoria del respirador. Asegúrense que si van a usar, vuelvo a recalcar, el HME, humidificador, colocar los filtros, porque ahí sí hay peligro de riesgo, digamos, de contagio. Pero bueno, como les decía, esto no agrega mayor protección en cuanto a la filtración viral que el uso del anterior. Nosotros vamos a armar como la opción 1. Y la opción 3, que son en diferentes tipos de respiradores, que acá no hay tantos, y no lo vamos a usar, pero bueno, lo digo para que quede. Y algunos respiradores que tienen filtro en la parte expiratoria, y eso ya nos aseguraría del filtrado, pero bueno, al utilizar un humidificador filtro, o humidificador solamente, hay que colocar un filtro en la rama inspiratoria. Bien, como les comentaba recién, ahí estuvimos hablando de la humidificación pasiva. Ahora vamos a hablar de la humidificación activa. A ver, la idea es no usar
humidificación activa no está recomendado el tipo de humidificación activa, pero bueno, si el equipo médico decide porque el paciente lo necesita, ya sea porque no llega a humidificar el pasivo que tiene puesto, o realmente tiene mucho riesgo de la ventilación mecánica porque está manejando muchas presiones, o puede llegar a generar alguna injuria. Entonces, junto al equipo médico se decide la colocación de humidificación activa. Si eso pasa, que no es lo ideal, en este momento vamos a tener que utilizar filtros, eso que es de la banda amarilla, en la salida expiratoria y en la inspiratoria, junto con después lo que viene la carcasa que calentaría el agua destilada para generar esa humedad. Pero bueno, quiero dejar en claro que esto no es la ideal que se use, porque tiene mucho riesgo en el momento de la manipulación de las tubuladuras, o en el momento del armado de aerosolización que puede llegar a generar. Así que la idea es que no utilicen humidificación activa. Y el tipo de humidificación puede llegar a dar por esto, porque en ventilación mecánica protectiva, recuerden que son pacientes que hacen neumonías graves, que generan un distrés, por lo tanto debemos ventilar con muy poco volumen corriente. Si yo ventilo con muy poco volumen corriente, este espacio muerto que les hablaba hoy del humidificador filtro me puede llegar a generar una hipercapnia, y eso me genera una mayor resistencia por otro tipo de condensación. Entonces eso puede llegar a traerme un pH muy ácido, y de ahí pensar en la humidificación activa. Pero bueno, en este caso siempre hay que valorar lo que es el costo riesgo-beneficio. Acá se evalúa, y si se dice y se toma la decisión, depende de lo que diga el equipo médico. Bien, este es un algoritmo de la humidificación. Normalmente nosotros vamos a utilizar la humidificación filtro a 6 mililitros kilos hasta 8. Si realmente necesitamos bajar esos mililitros kilos a 4, debemos verificar que no se ponga hipercámico el paciente, que la acidosis respiratoria sea manejable. Si en ese caso no podemos ningún tipo contrarrestar este tipo de hipercamia, debemos considerar la prueba de humidificación activa, que es de media hora a 1 hora, verificando después por estado ácido-base si es que bajó esa hipercamia, si es que aumentó ese pH, y valorar, como le digo recién, el riesgo-beneficio. Bien, acuérdense siempre de calibrar el respirador. La calibración yo se la recomiendo que la hagan junto con el humidificador puesto, el humidificador filtro puesto. Si tenemos el circuito cerrado de aspiración, también se lo colocamos y lo calibramos. Es clave e importante la calibración porque evitamos que tenga fuga interna, y a la vez estamos compensando lo que es el volumen comprensible de las tubuladuras. Que ese volumen, si yo no lo calibro, me estaría contando como ventilación a partir del nivel, la salida del respirador. Entonces, si no considero la calibración, puede ser muy peligroso para el paciente. Acuérdense de calibrar siempre el respirador a 6 mililitros kilo, que ahora después vamos a repasar un poquito más, pero bueno, ese es el inicio. Bien, hasta acá es la primera parte de la bioseguridad del armado del ventilador. Hay cosas de las preguntas, me las dicen después, si hay alguna duda la vamos viendo. Como inicio de ventilación mecánica, vamos a hablar dos cositas de lo que son los dispositivos de oxigenoterapia a utilizar. Esto es una recomendación también del Ministerio de Salud, que al momento de utilizar oxigenoterapia, ¿qué tipo de objetivo de saturación vamos a tener? Vamos a considerar un objetivo de saturación entre 92 y 96%, y en base a eso vamos a elegir el dispositivo de oxígeno que vamos a utilizar. Y otra cosita, para que lo tengan en cuenta, que normalmente al usar este tipo de dispositivos, o al manipular al paciente con COVID positivo, el personal de salud hasta ahora informado, infectado a nivel mundial, es entre 4% casi y 30%. A la semana pasada en Italia, de 4 pacientes, 1 de personal de salud se infectaba. Entonces, consideremos el riesgo que tenemos al manipular estos pacientes, y tratemos de estar bien preparados con los equipos de protección personal de cada uno al máximo al momento de utilizar o entrar al paciente a la sala o habitación con el paciente. Bien, como dispositivo de oxigenoterapia.
Dos o tres cositas para que sepan la dispersión que tienen cada dispositivo. En un estudio de unos chinos en Hong Kong, perdón, vieron en un estudio de banco, estudio de laboratorio, a través de un gas que veían por un humo, lo medían con un infrarrojo, un láser, vieron que una cánula nasal a 1 litro podía llegar a una dispersión de hasta 30 centímetros. O sea que la dispersión de la boca del paciente era 30 centímetros solamente con 1 litro de oxígeno. Si yo le agregaba a esa cánula nasal 5 litros de oxígeno, podía llegar hasta 50 centímetros. La dispersión es bastante. Estamos hablando de humo, en este caso el COVID es por gota, por lo tanto es más pesado, pero es para tener en cuenta la dispersión que tienen estos gases. Además, este estudio se hizo en una habitación con presión negativa, y acá no tenemos habitaciones con presión negativa, entonces consideren la dispersión de los gases al utilizar oxigenoterapia. Después, por ejemplo, con una Venturi a 4 litros para 24%, llegaba hasta 40 centímetros, y con una Venturi al 40%, con 10 litros, podía llegar hasta 30 centímetros. La que vieron que menor dispersión tenía era la máscara de reservorio, utilizando entre 12 y 10 litros, para una saturación de 90, que veían que llegaba hasta 15 centímetros más o menos desde la boca del paciente. Entonces, como momento inicial de utilizar oxigenoterapia, siguiendo el objetivo de saturación que habíamos hablado hoy, que es entre 92 y 96, podemos elegir la cánula nasal a 1 litro para saturar mayor a 92, y si realmente la saturación es por debajo de los 90, 88, 86, considerar el uso de la prueba de máscara reservorio, que es la que menor dispersión tiene, a 10 litros. Consideren que también la toxicidad con oxígeno también es riesgosa y peligrosa, por lo tanto habría que manejarse con el objetivo de saturación que decíamos hoy. La recomendación es utilizar una cánula a 1 litro o considerar la máscara de reservorio. Acá también el mismo estudio, donde vieron que con cánula de alto flujo, que no vamos a utilizar, o BNI, la dispersión de los gases era mucho mayor, y acá a la izquierda abajo, en la esquina, vean la nebulización, la dispersión que llegaba hasta unos 80 centímetros, por lo tanto, la nebulización está totalmente contraindicada en sala o en cualquier lado. Yo sé que es muy común la nebulización, más que nada en este hospital, la idea es no nebulizar a ningún paciente, y si se tiene que hacer algún tipo de broncodilatación, se da por aerocámara. Y algo que no dije, que es al momento de ponerle el dispositivo de oxigenoterapia, no es algo estudiado, como solamente son recomendaciones de expertos que vienen haciendo, todavía no hay nada publicado, es todo muy nuevo, es la utilización en el paciente del barbijo quirúrgico por encima del dispositivo, ya sea una cánula nasal o una máscara de reservorio. Bien, como les acababa de decir, no se recomienda la nebulización, y en caso de usar, de tener que hacer aerosoles, la manera correcta o la recomendación sería a través de la aerosolterapia con máscara espaciadora, y bueno, el PAF. Esa es la recomendación hasta ahora. Altamente no recomendado el uso de BNI y cánula de alto flujo. No vamos a hacer ningún tipo de este tipo de maniobras, así que ante la duda se va a intubar el paciente y no va a tener tiempo a realizar ni BNI, ni siquiera cánula de alto flujo, porque la dispersión, como les vengo diciendo, es muy alta y es muy riesgoso para el personal. Bien, metiéndonos un poquito más de lleno en la ventilación mecánica, las indicaciones de ventilación mecánica son las mismas para cualquier paciente: aumento de trabajo respiratorio, frecuencia respiratoria entre 25 y 30, una saturación por debajo de 90 con una máscara al 50%, inestabilidad hemodinámica, deterioro del estado de conciencia o alguna acidosis por hipercamia que tengamos que ventilar al paciente. Y acá quiero hacer hincapié en la intubación, donde todas las recomendaciones me hablan de una intubación precoz. O sea, en un paciente que empieza con todos estos síntomas, la idea es no retrasar tanto la ventilación, porque eso me va a ayudar después a que tenga menos injuria pulmonar y mejor pronóstico para el paciente.
Los objetivos de ventilación mecánica también es lo mismo para cualquier paciente. Mantener adecuado intercambio gaseoso, evitar la injuria pulmonar, esta es una parte importante en estos pacientes que hacen distrés, disminuir el trabajo respiratorio y prevenir la toxicidad por oxígeno. Bien, como seteo inicial, como hoy ha hablado Cecilia y también Silvana, la sedación tiene que ser profunda al inicio de la ventilación, entre un RAS de -4 y -5. Si no llego con pseudoanalgesia, que ya sea midazolam, propofol y fentanilo a este RAS, considerar el uso de bloqueante neuromuscular para evitar cualquier tipo de injuria, y además bloquear al paciente y evitar el riesgo de aerosolización en el momento de que puede el reflejo de oxígeno o en el momento de la intubación. Es importante que el paciente esté totalmente dormido. El inicio del volumen corriente va a ser entre 4 y 6 mililitros kilo, según el peso teórico. El peso teórico es una fórmula que se adquiere para ventilar a los pacientes, ahora lo vamos a ver. La idea de nosotros es usar 6 mililitros kilo, arrancar con eso y después ir viendo. La frecuencia respiratoria va a ser entre 25 y 20, considerablemente, inicialmente 25, para mantener un pH mayor a 730. Una FIO al 100, inicialmente, estoy rayando todo, no sé qué hice. Una FIO al 100 para saturar 92 y 96, una PIP de 10 inicialmente, y después ir titulando en base a la tabla PIP-FIO, que la vamos a ver un poquito más adelante, quedó todo rayado, no sé qué hice. Sí, Marce, colabora. No. Siempre soy yo el que hace... Perdón, ahí va. Bien, hablando de la fórmula del peso teórico, se las voy a dejar acá, y después la idea es entregarle una fichita donde ya están calculados todos los pesos teóricos, con los volúmenes, para que no tengan que andar sacando la cuentita, y sea todo más rápido. Pero bueno, un ejemplo es en un hombre de 1,70, hago la fórmula, me da un peso teórico de 66, ese 66 lo voy a multiplicar por los 6 mililitros kilo, que es el inicio de la ventilación, me va a dar 396 o 400 mililitros kilo, acá me está hablando del volumen corriente que yo voy a iniciar. Entonces va a ser 400 mililitros kilo el seteo de ese ventilador para iniciar la ventilación mecánica. Ahora se colgó acá, claro, Marcelo. Dame el mouse. Ahí va. Bueno, y esta es la fórmula, o sea, la tablita que recién le decía, que se las voy a dejar. La idea es que todos las tengan para que sea más rápido el uso del volumen corriente, y no tenga que sacar todo lo que es la formulita. Como aspecto importante, el monitoreo de la ventilación mecánica. Como les vengo diciendo, el volumen corriente va a ser a 6 mililitros kilo del peso teórico, y en base a esto vamos a hacer dos mediciones. Inicio de la ventilación mecánica. 400 BT, el ejemplo es un hombre de 1,70. 0,8 de TI, 25 frecuencia respiratoria, 10 de PIP, saturación de 100, oxígeno FIO de 100, y una onda cuadrada de flujo. Bien. La idea es medir una presión plató. ¿Qué es la presión plató? Es una pausa inspiratoria que me habla de la presión alveolar, considerando que una presión plató menor a 30 evita la injuria pulmonar. Esto ya se han hecho varios trabajos que vieron que una presión plató por encima de los 30 me está diciendo que puede llegar a ser injuriante, entonces la idea es que la ventilación sea por debajo de estos 30. Una vez que inicie la ventilación, mido esa pausa inspiratoria. En estos respiradores la pausa inspiratoria está ahí abajo, donde está el dedo, si se alcanza a apreciar. Hacemos una pausa en el momento de la inspiración de 3 segundos, y vemos a la izquierda la columna donde dice presión plató, que me está hablando de la presión alveolar. Estoy homogenizando toda la ventilación. Me está hablando de la presión alveolar que hay en el sistema, me da en este caso 24. Bueno, la idea es que sea por debajo de 30. Bien. Después voy a sacar lo que es la diferencia de presión,
que tiene que ser menor a 15. La diferencia de presión es entre la plató que acabo de medir y la PIB que yo tengo seteada inicialmente de 10. Esta tiene que ser menor a 15, ¿por qué? Porque se hicieron trabajos retrospectivos y vieron que una diferencia de presión mayor a 15 me aumentaba la mortalidad en pacientes estresados. Entonces, considerando esto, mido la presión plató con la pausa de 3 segundos, veo qué presión plató me da, y hago la diferencia con la PIB seteada en ese momento, inicialmente es 10, pero después puede variar, y tiene que ser menor a 15, en este caso es 14, por lo tanto estamos dentro del rango de prevención del pulmón. La tabla de PIB-FIO es esta, nosotros vamos a titular la PIB en base a esta tabla. ¿Qué me dice esta tabla? Nosotros con el objetivo de saturación de entre 92 y 96, vamos a setear la FIO en base a esa saturación, y la PIB la vamos a setear en base a la FIO que le tuve que poner para que sature entre 92 y 96. Un ejemplo, si yo tengo que ponerla en un 70% la FIO, para que sature mayor a 92 y menor a 96, miro qué PIB tiene, en este caso es 10, y titulo la PIB en 10. Si necesito menos FIO, por ejemplo, al 50, considero entre 8 y 10, según lo que le vengo remarcando recién, el monitoreo de la ventilación mecánica que recién vimos, y eso lo podemos ir repasando a medida que vayamos. La frecuencia respiratoria va a ser de 25, y va a ser esta la que voy a modificar para mantener un pH entre 7.25 y 7.40, y la FIO al 100, como recién le decía, para una saturación de 92 o 96. Esto como inicial. Después uno, una vez que espera el periodo de estabilización, que es clave para hacer todo este tipo de cosas, todo este tipo de monitoreo, veo si puedo bajar la FIO. A ver si puedo mostrar un videito, que esto ya está avalado por el Ministerio de Salud, sería el clampeo de la apertura del circuito, o sea, la idea es clampear el tubo. Hola, ¿cómo están, compañeros? Vamos a ver el Si no se escucha, lo voy diciendo. de una manera que todos nos podamos proteger y minimizar el riesgo. Recuerden tener todos sus elementos de protección personal, que por unas cuestiones de no gastar equipamiento en estos dispositivos no los tenemos puestos, ¿sí? Bien, los elementos que vamos a utilizar es el HME, ya abierto en su paquete, una pinza de Cocker, a la cual le cortamos 2 pedazos de sonda K32 para que los dientes no lastimen el tubo. Vamos a posicionar la sonda en el lugar a clampear, ¿sí? La tijera, perdón. Luego, en el anteúltimo botón de prolongación de la expiración, apretamos, hacemos una pausa, clampeamos el tubo, ventilador en espera. Desconectamos la I para mantener el filtrado, ¿sí? Con el HME. De nuevo lo conectamos, retiramos el anterior, se descarta, reconectamos, iniciamos la ventilación y luego desclampeamos el tubo. Bueno, no sé si se escuchó del otro lado, pero la idea es que cuando yo tengo que cambiar o manipular la vía aérea del paciente, ya sea porque el circuito cerrado de aspiración se rompió, porque la humidificación paciente se impactó con moco y la tengo que cambiar, hacer este tipo de clampeo es importante para disminuir el riesgo de aerosolización. Cuando voy a hacer ese clampeo, tengo que tener todo a mano, la humidificación pasiva ya abierta, y la tijera o pinza Cocker, para poder clampear ese tubo. Se coloca el respirador en stand-by, se clampea el tubo, siempre se va a retirar primero la I y dejo colocado el humidificador filtro para que no me genere ningún tipo de riesgo, y después coloco el nuevo en la tubuladura nueva, o sea, la tubuladura, y retiro el viejo. Pero bueno, esto quiero recalcar que traten de hacerlo porque es el riesgo donde mayor riesgo hay, también de aerosolización, pues si el paciente llega a toser o lo que sea. Bien, esto es un algoritmo de la ventilación mecánica, que es un poco de lo que venimos hablando, y la idea es que también quede para que uno tenga una ayuda a memoria. Bien, paciente con COVID positivo, secuencia de intubación rápida, como ya hablaron, preoxigenar, con máscara de reservorio. Si no tenemos ambú, sin ventilación, colocamos entre el ambú
y la máscara el humidificador filtro, y el paciente con un RAS de -4, -5, acuérdense de eso, tiene que estar bien dormido. Elegimos el modo de ventilación por volumen a 6 mililitros kilo, según la tablita del peso teórico. La FIO al principio va a ser de 100, para un objetivo de saturación 92-96, la PIP de 10, frecuencia respiratoria de 25 y un TI de 0,8. Una vez iniciado esto y estabilizado el paciente, dormido sin que haga ningún tipo de asistencia, voy a medir lo que hoy habíamos hablado, que es la presión plató, que es la presión inspiratoria, la presión alveolar que tiene ese paciente, que tiene que ser menor a 30. Y a la vez saco la diferencia entre la plató y la PIP que está seteada en ese momento y que debe ser menor a 15. Si todo eso da por debajo, continúo y a los 30 minutos hago el estado de base, me fijo cómo está ese pH. El pH se va a corregir en base a la frecuencia respiratoria. Si está muy lavado, le voy a bajar la frecuencia respiratoria. Si realmente está con un pH ácido, tratar de considerar una frecuencia respiratoria de hasta 30 por minuto. Vemos la oxigenación. El cálculo para esto vamos a hacer la PAFI, que es un de severidad que me va a informar del paciente. La recomendación es que en una PAFI menor a 150 se considere el prono de ese paciente. Que ahora vamos a decir 2 palabritas. Ese prono previo va a tener que estar considerado también la utilización de los bloqueantes neuromusculares. Antes de pronar al paciente, se debe bloquear el mismo. Si la PAFI sigue dando o da por encima de 150, bien, seguimos con la titulación de la tabla, según la tabla PIP-FIO, como hablamos hoy. Acuérdense que primero la FIO, y en base a la FIO, seteo la PIP. Ahora, vuelvo para atrás, y no los mareo más. Si la presión plató me da por encima de 30, o la diferencia de presión es por encima de 15, debo considerar bajar los 6 mililitros kilo que hoy tenía de peso teórico, bajar a 5 y volver a medir todo lo que habíamos medido hasta recién, buscando que todo sea menor a 30 y menor a 15. Cualquier duda me lo van diciendo. Bien, 2 palabritas del decúbito prono. El decúbito prono se va a realizar junto con la edición del equipo médico. La verdad que no se suele hacer decúbito prono, está recomendado para gente especializada en el tema y experimentada en el tema, pero no sabemos cómo nos va a conllevar toda esta situación, por lo tanto estaría bueno, por lo menos, tener una idea de lo que es el decúbito prono. Ante la persistencia de la PAFI, que es menor a 150, dijimos que la idea es pronar a ese paciente. El decúbito prono se va a mantener entre 16 horas como mínimo, hasta 18 y hasta 24 horas según la recomendación, buscando aumentar esa PAFI, aumentar la oxigenación. Considerar los bloqueantes neuromusculares al momento de hacer el prono, para facilitar la ventilación protectiva, y algo que no está recomendado de manera rutinaria es la realización de maniobras de reclutamiento. En estos pacientes se vio que no hay tanto compromiso a nivel pulmonar, sino que el compromiso es más de la perfusión. Entonces, por lo tanto, en la maniobra de reclutamiento no tendrían mucho uso, no serían tan efectivas como en anteriores distrés, y eso es lo que fueron viendo, entonces no se recomienda de manera rutinaria hacer la maniobra de reclutamiento. Bien, 3 palabritas de la maniobra de pronación, y vemos un videito de prono rápido. La preparación, la idea es que en la habitación sean 3 los operadores para minimizar el uso de personal. Antes eran 4, ante esta eventualidad la idea es que sean 3, uno va a ir a la cabecera y 2 a los costados. El de la cabecera es el líder, que va a manejar la vía aérea del paciente y se va a asegurar de que ese paciente no se extube o que la tubuladura tengan el largo al momento de pronar y verificar todo lo que es la vía aérea del paciente. Los operadores de los costados preferentemente van a ser enfermeros, son los que mayormente están capacitados para hacer esto. Van a ver todo lo que es las bombas, el largo de las guías, considerar dónde están las bombas y para qué lado se va a pronar ese paciente. Lo ideal es pronar al paciente para el lado que está el respirador.
Entonces rápidamente hacemos que es un desplazamiento horizontal del paciente con la salea, que se lo lleva hacia el borde, digamos, de la cama, siempre monitorizando lo que es los signos vitales del paciente. Se recomienda que el cuarto esté por detrás, o sea, por fuera de la habitación, mirando todos estos signos vitales, y ante cualquier complicación nos avise. Entonces, desplazamiento horizontal, luego de desplazamiento horizontal vamos a ir el decúbito lateral, se puede aprovechar para cambiar las sábanas si están sucias en ese momento. Al colocar el decúbito lateral, se ponen algunas almohadillas entre la parte superior, o sea, la articulación de hombro y a través de en la pelvis, para que quede con un cierto nivel. Y una vez que está en decúbito lateral, sí voy a lo que se llamaría la maniobra de prono, literalmente llamada. A ver si puedo ver un poquito el video para que lo vean y lo tengan en cuenta. Voy a adelantarlo y lo voy contando un poco. Este es un video de la New England, que es donde recomiendan de los 3 operadores, verificando todas las guías, el largo, donde está el respirador. Consiguieron la fijación, fíjense cómo agarra el tubo. On the forehead, knees, iliac crest, and thorax from pressure source. Vamos a adelantar un poquito. Crest and thorax eyes, and gets your electrocardiogram. También se recomienda el tapado de los ojos, ya sea con una gasa y cinta, para evitar el edema, muy común. Bien, movimiento horizontal, hacia el borde de la cama, hacia donde está el ventilador. Adelanto haciendo los agudos, cambio las vías. Bien, recorrido horizontal, decúbito lateral. Si puedo en ese momento, puedo sacar la monitorización del pecho con la frecuencia cardíaca y eso, colocarlo detrás del paciente en ese momento que está en decúbito lateral, o esperar y ponerlo cuando ya esté en prono. Termino de sacar las sábanas para cambiar y considero el prono. Bien, algo que no dije, ahí en el momento que está en decúbito lateral, la palma de la mano se mete dentro, o sea, la palma que está por debajo, queda tocándose el glúteo, básicamente, con la palma de la mano para arriba, para que no quede contraria la mano. Después la posición de los pies y de los brazos puede ser una mano con flexión superior, con rotación como si fuese de nadador, la posición de nadadora, que en este caso, en esta maniobra no lo hacen, y una pierna puede estar flexionada para ir cambiando los apoyos del paciente. La cara se recomienda rotarla cada 2 horas, pero bueno, sabemos que es un tema difícil de entrada y salida del personal, pero bueno, considerar las rotaciones y las movilizaciones de los miembros. Bien, para ir terminando, y digo 2 palabritas de extubación, recordando que no recomiendan las vacaciones de sedación, como sí está recomendado en todos los demás pacientes. En este paciente, nada, una vez que resolvió la causa que lo llevó a la ventilación mecánica, se prioriza el objetivo de sedación consciente, o sea, se suspende la sedación y ve cómo despierta ese paciente y se realiza la prueba de ventilación espontánea. La prueba de ventilación espontánea, como dijo hoy Silvana, es con el respirador conectado. Vamos a evitar hacer el tubo T para evitar el riesgo de aerosolización. ¿Cómo lo hago con el ventilador? Voy a colocar en 3 modos, posiblemente, pues en presión soporte, donde tengo una presión soporte de 7 y una PIP de 0, o una PIP de 5 sin presión soporte, o algo que me puede dar mucha monitoreo, que es bajo toda la presión soporte y la PIP, y en ese caso sigo mirando el respirador y veo qué volumen maneja, qué frecuencia maneja, y si realmente uno considera que puede extubar al paciente, se considera, pero la idea es hacer la prueba de ventilación espontánea, y que se haga con el respirador puesto. Al momento de extubado el paciente, se contraindica cualquier tipo de utilización de BNI o CAFO, y ni bien se está extubado el paciente, se coloca la máscara de reservorio con un barbijo quirúrgico por encima.
esto puede ser están recomendando maneras de extubar el paciente evitando el riesgo. Es muy difícil al momento de extubar evitar que el paciente tosa. Entonces puede ser que colocar un campo por encima de la cara. Son 2 operadores, uno mantiene ese campo para evitar la tos, y el otro operador es el que termina de extubar el paciente literalmente. Pero bueno, tengan cuidado que obviamente acá tenemos que tener todos los equipos de protección personal al máximo. Bien, creo que por ahí estamos. Cualquier duda, lo que sea, pregunta. Si no, les muestro un par de videitos más, a ver si no lo termino de aburrir. Si quieren mientras, les muestro unos videos. A ver, si alguien quiere preguntar algo, que levante la mano o pregunten en el chat. Dale. Nahuel, Pregunta. las tubuladuras lo descartamos. Sí. Si no se reesteriliza nada. En estos pacientes con dispositivos. Bueno. Capaz que muestre unos videitos, ya que no hay preguntas. Para que lo vean. Dale. ¿Voy? Sí, pues son 5 minutos y es como que... Ah, está. Sí. Sí, está acá. Ah, listo. Por ejemplo, lo que le iba a decir, si tenemos que hacer, la idea es no hacer aerosoterapia, no está recomendado, pero si vamos a hacer PAF, la indicación a través de SATI y del Ministerio... La otra configuración es posible en el caso de tener que realizar aerosoles, teniendo en cuenta que es imprescindible evitar la apertura del circuito, es colocar una aerocámara plegable por delante de un humidificador pasivo con filtro antibacteriano viral. Algunas consideraciones de esta configuración: la necesidad de conectores, se aumenta el volumen de espacio muerto y la aerocámara queda en forma invertida. Bien, que la aerocámara quede en forma invertida no habría ningún tipo de riesgo, obviamente que baja la eficacia, pero a poner la balanza de entre mayor costo y beneficio, es preferible ponerla por delante de la I y uno mantiene el filtrado constante de este paciente. Y de aspiración, la idea tampoco es aspirar de rutina, solamente si el paciente tiene algún indicio de secreciones de la vía aérea. Para una técnica correcta de aspiración de secreciones en pacientes con aislamiento por gota, se sugiere que la aspiración sea siempre utilizando succión cerrada, o sea, un sistema cerrado de aspiración, para evitar el riesgo de aerosolización y contaminación. Se debe aspirar solo cuando sea necesario. Algunos signos que marcan la presencia de secreciones pueden ser un patrón en diente de sierra en la curva de flujo, secreciones visibles en el tubo orotraqueal, frémitos torácicos o rales a la auscultación. Antes de comenzar la aspiración, se debe comprobar que el balón de neumotaponamiento esté bien insuflado. Hasta 30. No se debe insertar el catéter más allá del extremo distal del tubo. Para esto, se pueden utilizar las marcas en centímetros que tienen tanto el tubo orotraqueal como la sonda de aspiración cerrada. Se recomienda que la aspiración no exceda los 15 segundos. También se recomienda preoxigenar al paciente antes y después del procedimiento o realizar alguna maniobra de hiperinsuflación. Ante la imposibilidad de contar con un set cerrado de aspiración, bien, la recomendación es utilicemos circuito cerrado de aspiración. No se recomienda el tipo que viene ahora, así que no lo vamos a recomendar. Bueno, hasta ahí era. Bueno, muchas gracias. Estamos por finalizar la charla, después la vamos a subir a otros canales de YouTube y para que se quede disponible para todos. Luego le vamos a avisar el medio. Muchas gracias.